Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció a Abraham, se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo: Aquí estoy, esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abram, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera, de ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham: Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurran al Señor y a su poder búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendiente de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto, escuchen. El Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento de Isaac que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo les aseguro que el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron: Ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron, y tú dices: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús: Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo en cambio sí lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a sus palabras. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron: ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús: Yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham, yo soy. Entonces cogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos acompañe, para que sea Él quien nos dirija en esta reflexión. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanitos, a la escucha de la palabra de Dios. Les habla el Padre Marcos Galvis, desde aquí de Venezuela. Un abrazo cordial, un saludo para todos ustedes, quienes nos siguen, quienes nos ven.
a través de las redes sociales. Un saludo para ustedes que están comenzando, que van de viaje, que van al trabajo, que están en las oficinas, que están en sus carros, en sus volteos, en sus camiones, en sus trailers. Para todos ustedes, queridos hermanitos, Dios les bendiga, Dios les acompañe. Un saludo cordial para todas las personas quienes también nos ayudan, nos colaboran. Para aquellas personas que dicen, Padre, ¿es usted? Claro que soy yo. Cuando usted me escribe por Facebook, yo le respondo. Cuando usted me escribe por WhatsApp, yo le respondo. Cuando usted escribe por YouTube, pues son muchos los comentarios, los leo, y aparto tiempo para leer algunos comentarios. Desde aquí, desde Venezuela, les enviamos un saludo cordial. Hoy queremos compartir con ustedes la palabra de Dios. Me gusta mucho lo que dice el Salmo 104. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Nosotros los seres humanos nos olvidamos de las promesas que le hacemos a Dios, sí, pero Dios nunca se olvida de las promesas que nos hace a nosotros los seres humanos. Y coloca un ejemplo, la primera lectura coloca el ejemplo de Abraham, del libro de Génesis capítulo 17, que Dios le cambia el nombre Abram por Abraham y lo coloca como padre de muchas naciones, de muchas personas. Cumple mi alianza tú y tu posteridad de generación en generación. Ese es el mandato que le da. Pero Dios nunca olvida las promesas que le hizo a Abraham y siempre las cumple. Dios nunca olvida la promesa que te ha hecho a ti, la promesa que están en la palabra de Dios, la promesa que escuchábamos ayer, el evangelio que escuchábamos ayer, que compartíamos, que Jesús nos hacía una promesa de la palabra. Esa promesa tampoco la olvida Dios. Esa promesa no la olvida el Señor. Si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso es una promesa. Y la promesa la continúa hoy. Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Es otra promesa. Usted quiere tener vida, lea la palabra de Dios, es una promesa. No morirá para siempre significa que tendrá vida. Y es que la misma palabra de Dios es vida y te alimenta y te reconforta. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado tristes? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado angustiados? ¿Cuántos de nosotros no hemos estado por problemas y al escuchar la palabra de Dios hemos salido de problemas y dificultades? ¿Hemos tenido la fuerza para superar eso? En muchas ocasiones, yo me acuerdo cuando estaba en el seminario pasaba por muchas dificultades, le cuento un poquito. Cuando de repente estando en el seminario, los formadores nos mandaban a hacer cosas que no nos gustaban, hacer cosas que no nos parecían. Por ejemplo, limpiar los baños, hacerle comida, lavar, ir a cortar el monte con un charapo. Yo decía, ay Dios mío, yo no estoy acostumbrado a hacer esto. Yo estaba acostumbrado de niño a estudiar. Mi papá es maestro. Ustedes han visto, hay un video en las redes sociales del padre Luis Toro. Mi papá es profesor y él me enseñó a mí a estudiar. Yo recuerdo que un día estaba en la casa. Nosotros en ese momento estábamos 4 hermanos. Benjamín, el más pequeño, no había nacido. O no sé si había nacido Benjamín. Lo cierto es que una vez estábamos en la casa y yo acababa de comer y mi mamá me dijo, Marcos, hijo, voy a lavar los platos. Y yo, como era desobediente, le dije, nah. Dijo, pero que lave los platos. Se puso a regañarme y mi papá estaba presente. Mi papá dijo, los platos son para las mujeres, Marcos no lava platos. Y yo feliz porque no lavé los platos. Pero en el seminario me tocó lavar platos. En el seminario me tocó hacer lo que yo no hacía en la casa. Y aprendí muchas cosas. Y cuando me entraba esa angustia, díganme, para lavar los platos eran 100 platos casi en el seminario. Cuando terminábamos de comer y teníamos que lavar uno por uno. 100 platos, 100 tenedores, 100 cuchillos, 100 tazas, 100 cucharas, 100 vasos. Había que lavar todo de 100. Y eso es mucho. Yo no estaba acostumbrado, ya en el seminario me tocó. Y ahí me entraba una angustia. Yo recuerdo que lo único que a mí me reconfortaba era ir al Santísimo y decir, ay Señor, yo no sé qué hacer, yo no sé ni qué hago aquí, pero ayúdame. Y me ponía a leer la palabra de Dios, me podía analizar la palabra de Dios y miraba que Jesús decía que el servidor no es más que el amo. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y todas esas palabras me reconfortaban cuando estaba demasiado desanimado, aquella palabra que nos enseña, aunque
aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios nunca te abandonará. Esas palabras que me reconfortaban, esas palabras que me daban vida, es la que Jesús hoy dice. Yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. La fidelidad en la palabra es tan importante que el día de ayer Jesús lo dijo. En el día de hoy Jesús lo repite. Queremos tener vida y vida en abundante. Vamos a ser fiel a la palabra de Dios. Yo en el seminario fui fiel a la palabra de Dios. Yo leía la palabra de Dios, la analizaba. Y ahorita yo me doy cuenta de los frutos de la palabra de Dios. Yo me doy cuenta que la palabra de Dios yo se las explico a ustedes. Yo se las leo a ustedes, se las interpreto a ustedes. Pero también se hacen vida en mi vida. También me alimentan, también me reconfortan, también me animan, también me dan vida, también me ayudan a mí a crecer espiritualmente. No morirá para siempre significa que no tendremos muerte, claro que sí, pero no morirá también significa que cuando usted esté muriendo, agonizando, triste, lee la palabra de Dios, analiza la palabra de Dios, escudriña las escrituras. En estos días escuchaba la palabra de Dios, escuchaba a Fernando Casanova en un video que tiene viejo y decía, me daba risa porque él decía que hay personas que no saben leer la palabra de Dios, y es verdad. Hay personas que se sienten tristes, angustiadas, decía el predicador Fernando Casanova, decía, y abren la palabra de Dios y leen donde dice, están tristes, angustiadas, acabadas, agotadas, y Judas se ahorcó. Cierran la palabra y dice, esto no me puede haber dicho Dios, eso no puede hacer el Señor. La vuelven a abrir y dice, abre la palabra de Dios al azar y dice, haz tú lo mismo. Yo me reía, yo decía, pues es verdad. Hay gente que lee la palabra de Dios por leerla. Vamos a ver qué me dice Dios. Y abre la palabra de Dios. No, la palabra de Dios se alimenta. Mire, la iglesia ofrece la palabra de Dios. Nosotros tenemos el pan diario de la palabra. Ustedes ven, la palabra que el padre Marcos predica es la misma palabra que el padre Sam predica, que el padre Sergio predica, que el Papa predica, que el Papa enseña, que todas las personas en la iglesia católica escuchamos. Porque tenemos a nivel mundial la doctrina, la enseñamos todos la misma palabra. La palabra de Dios hoy nos enseña que la fidelidad significa escucharla, analizarla, nos dará vida, no nos permitirá que muramos. ¿Cuántas personas están muriendo? ¿Cuántas personas están tristes? ¿Cuántas personas necesitan de la palabra de Dios y usted no la lee? ¿Por qué no se la predica? Usted no es capaz de leerla para analizarla. Usted no es capaz de leerla para hacerla llegar. Podemos decir, los padres predican bien, me gusta, me encanta, pero hermanito que me sigue a través de las redes sociales, tú puedes ser predicador de la palabra de Dios. Tú puedes darle vida a otras personas. Tú puedes ver cómo muchas personas necesitan de la palabra de Dios y no eres capaz de leerles un pedacito. Léele la palabra de Dios a tus hijos, a tus familias. Dele vida de la palabra de Dios. Dele de la fuente donde manda la existencia. Hoy la palabra de Dios nos enseña que ella es la que nos da vida, sí. Pero tú también puedes darle vida a otras personas con la predicación de la palabra de Dios. Y la predicación de la palabra de Dios se logra con la fidelidad, con la interpretación, con el estudio constante, con el sentarse a leer la palabra. Yo sé que causa sueño, yo sé que a veces uno no le provoca, yo eso lo he vivido, pero aún así estoy convencido de que la palabra de Dios es la que nos da vida, es la que nos reconforta, es la que nos anima. Que en este día, al igual que ayer, la palabra de Dios nos enseña que la fidelidad a la palabra del Señor nos permitirá tener vida. Si estás triste, angustiado, deprimido, lee la palabra de Dios. Si estás alegre, si estás contento, lee la palabra de Dios. Si estás celebrando un triunfo, lee la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios. Yo te animo en este tiempo de Cuaresma a que leas la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones en este día. Amén. Vamos a leer algunos mensajitos de aquí, de las personas que nos escriben por las redes sociales, por YouTube. Vamos a leer algunos comentarios que nos hacen, algunos saludos. Saludamos por aquí a... Vamos a ver por aquí. Y les recuerdo dejar su saludo a través de las redes sociales. Cuando tenga la oportunidad yo lo leeré con mucho gusto. Hola Padre Marcos. Bendiciones a usted, Padre, al Padre Toro, a Benjamín, el panadero, y al hermoso pueblo venezolano. Por favor, mándeme saludos y bendiciones hasta Los Ángeles, California. Por favor, ore por el pueblo de Venezuela y también por los inmigrantes de todo el mundo, en especial por los que vivimos en los Estados Unidos, que hay leyes duras en contra de los indocumentados, y también por el pueblo de Siria, que encuentren la paz de Dios
Dios lo bendiga. Francisco Campo, un abrazo para ustedes. Desde aquí pedimos a Dios por todos los inmigrantes de los Estados Unidos. Sabemos, hermanitos, somos conscientes de lo que sucede. Nosotros tenemos venezolanos en diferentes partes del mundo. Me duele muchísimo cómo ayer leía una noticia, no recuerdo en qué país fue, que los hermanos venezolanos estaban durmiendo en un lugar, llegaron, los robaron, les quemaron la ropa, los golpearon. Era una especie de colonia venezolana. No recuerdo, lo leí ayer en Instagram. Me daba un dolor. Comprendo, siento el dolor que sienten ustedes, queridos hermanos. Porque también tengo familia afuera. También tengo hermanos, personas que me ha tocado ayudarlas para salir. Personas que me ha tocado llevarlas hasta la frontera para que salgan de Venezuela y puedan enviar un recurso a su familia. Yo sé que es esta situación. Desde aquí, queridos hermanos de los Estados Unidos que están migrantes, les envío un abrazo cordial a los hermanitos de Siria también, que encuentren la paz de Dios. A ustedes, queridos hermanitos de los Estados Unidos que viven, no traten mal a los hermanos de otros países. Sabemos que a lo mejor moleste, que a lo mejor no nos guste, pero son personas que tienen familias, son personas que tienen hermanos, son personas que están buscando un mejor futuro. Me duele mucho la situación. Un saludo, Francisco Campo, desde aquí, desde Venezuela, para usted, para todos ustedes quienes se encuentran en otros países. Les quiero, les amo en el amor de Cristo. En diferentes países, no solamente en los Estados Unidos, sino en otros países se encuentran de inmigrantes, a mis hermanos que están en Colombia, en Panamá, en Paraguay, en Uruguay, en México, en Guatemala, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Costa Rica, que se fueron de aquí de Venezuela por buscar mejoras para su familia. Un abrazo cordial. Dios les bendiga, Dios les acompañe en este día y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.